Grabando. Buenas noches. Hoy vamos a hacer la exposición de la actividad experiencial de la unidad 3 de la materia de toxicología, NRC 62478. Nuestro tutor es la profesora Claudia Marcela Puerto Leyton, hoy 11 de diciembre del 2025. El grupo número 3 está conformado por Fabián Eduardo León González, Jessica Andrea Peralta Forero, Amalia Yolanda Pineda García y quien les habla, Cecilia Elena González Bautista. El tema principal de esta exposición es el diseño de un plan de riesgos toxicológicos con base en un caso real de asbesto, de intoxicación por asbesto. Esta presentación aborda la creación de un plan de riesgos toxicológicos en entornos laborales y comunitarios, basándose en un estudio de caso real, como hemos dicho anteriormente, centrándonos en la identificación de agentes tóxicos, la evaluación de riesgos, las estrategias de mitigación de ese riesgo y el seguimiento con un enfoque más claro, teórico, didáctico, técnico para profesionales y estudiantes de la salud ocupacional, higiene industrial y toxicología. Identificación de agentes tóxicos. El contexto laboral de María Teresa Cortés, que trabajó desde los 18 años en una fábrica de tejas de fibrocemento, realizando limpieza y pues de empaques, lo que generaba grandes cantidades de polvo blanco sin la capacitación ni los elementos de protección personal adecuados. En la exposición ambiental, los residuos de fibrocemento con asbesto pues, fueron usados como relleno en su barrio y por ende en su lugar de residencia, prolongando pues, la exposición a través del polvo en actividades cotidianas y reapariciones. En el agente tóxico principal pues, es el asbesto, un carcinógeno químico peligroso que se presenta en las tejas de fábrica y en los residuos con vía de exposición principal, como la inhalación de fibras suspendidas en el aire. El asbesto va a ser un químico carcinógeno, está clasificado por la IAR en el grupo 1, siendo la principal fuente donde se encuentra este químico, las tejas de fibrocemento, que hoy en día se ven en muchas fabricaciones todavía. Ya no se utiliza en el mercado, pero sí se utilizan en diferentes lugares que han sido antiguos. Polvo generado durante manipulación, los residuos usados como el relleno en el barrido. La principal vía de exposición al asbesto es la inhalación. Las fibras de asbesto ingresan por la nariz y se llegan hasta los pulmones, lo cual esto se ve a la exposición laboral directa, que es uno de los tipos de exposición, también a la ambiental crónica. Dentro de los efectos que se caracterizan esta enfermedad está el mesotelioma, el cáncer pulmonar y la fibrosis pulmonar. Digamos que con la contaminación de asbesto encontramos unos agentes tóxicos identificados y sus efectos. En este caso, pues el asbesto contiene fibras que tiene riesgo químico con enfermedad carcinógena. Se encuentra más que todo en las tejas de fibrocemento y su medio de contaminación es por inhalación en el ser humano y presenta enfermedades como la mesotelioma y el cáncer pulmonar. El polvo con asbesto, que es un material particulado, digamos que se esparce cuando hay limpieza y residuos, por ejemplo, y también su medio de intoxicaciones por inhalación y con enfermedades como el daño pulmonar crónico. También se encuentran los residuos de fibrocemento, que también es por la parte ambiental. En la parte del medio ambiente se encuentra más que todo en los rellenos de los terrenos, donde en nuestro estudio de caso, nuestra paciente, digámoslo así, tuvo también contacto con esos rellenos y en la parte ambiental estaba pues el polvo del asbesto. También fue por inhalación directa que tuvo su contaminación y
pues está como riesgo comunitario, ¿no? Porque no solamente es ella, sino todas las personas que viven en su barrio que están expuestas a esos residuos de fibrocemento. Digamos que la exposición al asbesto puede generar enfermedades respiratorias crónicas y cáncer de pulmón. Y pues el caso del que estamos tratando nosotros, el de María Teresa, se destaca pues la importancia de identificar no solo la agente principal, sino también las formas de dispersión, las vías de exposición, tanto laborales como ambientales. El asbesto está presente en distintas formas y fuentes, aumentando la dispersión y la exposición inhalatoria. Bueno, evaluación del riesgo toxicológico. Primero, las propiedades del asbesto, donde pues se revisó las características, lo cual el asbesto no es un químico cualquiera, es un carcinógeno comprobado que produce daños irreversibles en los pulmones y pues lo más grave es que sus fibras son tan pequeñas que llegan pues fácilmente a los pulmones y pueden quedarse ahí durante décadas. Es como si el cuerpo tuviera como si nunca pudiera expulsarlas, se van acumulando, irritando y pues inflamando, y con el paso del tiempo se pueden causar enfermedades graves como el cáncer de pulmón o la mesotelioma. En el grado de peligrosidad, encontramos que el asbesto es uno de los agentes tóxicos más peligrosos que existen, y no importa si la cantidad es poca, lo que realmente importa es cuántas veces y durante cuánto tiempo pues una persona respira pues estas fibras. Es por esto que este agente se presenta como un riesgo crítico. En determinación de la exposición, acá pues es donde el caso se vuelve más delicado, ya que pues María Teresa estuvo expuesta al asbesto de dos maneras. Primero, la exposición laboral directa, ya que ella trabajó 10 años limpiando y empacando tejas de fibrocemento. Entonces, pues imaginemos esas nubes de polvo blanco que se generaban cuando las movía, y pues ella respiraba esto todos los días, durante horas y sin protección certificada, mascarillas, sin elementos de protección personal. em, y lo que con ella se cubría era con un pañuelo en la boca. Por eso su exposición dentro de la fábrica pues fue muy alta. Como segundo también tenemos la exposición ambiental que fue en su casa, que lo más triste es que pues que aunque dejó el trabajo, la exposición no terminó ahí porque pues la empresa usó los residuos de fibrocemento como relleno para construir el barrio pues donde ella terminó viviendo. Esto pues quiere decir que también el polvo contaminado estaba en el suelo, en las paredes y pues en las reparaciones que hacían en su casa. Cada vez que pues barría o perforaba, eh, hacía, eh, hacía como una mejora en su casa, pues este polvo volvía a salir y era una exposición baja, más baja que la laboral, pero pues igual continuaba en exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Evaluación crítica del riesgo y sus consecuencias. En la duración de la exposición, pues durante cuánto tiempo la persona estuvo expuesta al tóxico, la duración es uno de los factores pues, más determinantes para entender el riesgo de toxicología. En el caso de María Teresa, pues la exposición no fue algo puntual ni de semanas, fue una exposición extremadamente prolongada. Eh, pues en la exposición laboral trabajó 10 años dentro de la fábrica manipulando tejas de fibrocemento. Cada día respiraba pues polvo directo y en la fuente pues emisora. Esto significa que durante una década completa tuvo exposición diaria, continua y repetitiva. En exposición ambiental, después de salir del trabajo, la exposición no terminó porque pues vivió más de 20 años en su barrio construido sobre residuos de fibrocemento, y pues con actividades simples como las que mencionamos, como barrer, perforar, liberaban nuevamente estas fibras al aire. Eh, En conclusión, pues prácticamente María Teresa estuvo expuesta a más de 30 años pues en total. Eh, y pues esta exposición tan prolongada implica una acumulación muy alta de fibras en el organismo, aumentando pues enormemente la probabilidad del desarrollo de enfermedades crónicas y malignas. En concentración de la exposición, qué tan intenso era el contacto con el tóxico. Eh, la concentración pues era muy alta, las actividades de limpieza de sacudido y empaque generaban pues grandes nubes de polvo blanco cargados de fibras del asbesto, y los factores que aumentan la concentración en la fábrica, pues la manipulación directa del material, el polvo visible en el aire, la ausencia total de respiradores, ambientes cerrados o con poca ventilación, repetición del proceso durante toda la jornada.
y pues como resultado tenemos que la señora respiraba pues altas dosis de fibra cada día. Esto equivale pues a una exposición crítica y pues altamente peligrosa. Concentración en la vivienda, que pues es moderada pero continua, y los factores que mantenían la concentración activa en el ambiente, pues era principalmente pues el barro que fue construido sobre rellenos con asbesto, el polvo en suelos, la liberación de fibras al barrero perforar, y la ventilación que transportaba también el polvo dentro del hogar. Entonces, tenemos que se tuvo una concentración alta por 10 años en el trabajo y una moderada por 20 años en su casa. Pues esta combinación hace que la dosis total acumulada sea extremadamente alta. En la vulnerabilidad de la persona expuesta, ¿qué características personales pues aumentan o disminuyen el riesgo? En los factores que aumentan la vulnerabilidad de María Teresa es que, pues, primero tiene, pues, su edad es de 63 años. A mayor edad, pues, el cuerpo pierde capacidad de reaparición celular, lo que facilita que las fibras acumuladas generen enfermedades graves. También el tiempo total de exposición, el mesotelioma tiene una latencia de 20 a 40 años y pues María Teresa está dentro de este periodo. Ausencia de seguimiento médico, pues nunca recibió vigilancia de salud ocupacional o nunca se hicieron algunos exámenes, y pues tampoco se detectaron pues algunos síntomas o daños tempranos. Esto permitió pues que la enfermedad avanzara sin detección oportuna. En condiciones de trabajo inseguras, pues no se utilizó los elementos de protección personal, nunca hubo procedimientos ni capacitación y no existen los controles de ingeniería ni extracción de polvo. En condición pulmonar previa, pues después de tantos años respirando fibra, su pulmón ya estaba debilitado, lo que pues aumentó la probabilidad del desarrollo de cáncer pleural. En las consecuencias toxicológicas de la exposición al asbesto, después de analizar pues la duración, la concentración y la vulnerabilidad, podemos entender también las consecuencias que genera el asbesto en el cuerpo humano, que estas enfermedades asociadas al asbesto no aparecen de un día para otro, sino que son efectos lentamente progresivos, irreversibles y muchas veces mortales. Por ejemplo, primero, entonces tenemos el asbesto, el asbestosis, que es la fibrosis pulmonar por asbesto, que es una enfermedad crónica y progresiva, que es la fibra de asbesto inhaladas que quedan atrapadas en los pulmones. Y pues el cuerpo intenta defenderse generando cicatrización, que es la fibrosis, pero pues esta cicatrización va endureciendo el tejido pulmonar, entonces, causando pues en el cuerpo dificultad para respirar, la reducción de la capacidad pulmonar, tos persistente, dolor en el pecho, fatiga ante pequeños esfuerzos. La fibrosis pulmonar progresiva, que es un daño pulmonar más extenso, donde grandes partes del pulmón se endurecen y pierden la función respiratoria. En relación con el caso, pues los síntomas iniciales de María Teresa, que es la falta de aire, el cansancio y el dolor torácico, coinciden con una fibrosis pulmonar asociada a la exposición prolongada. En el cáncer de pulmón, que pues es un tumor maligno que se origina en los tejidos del pulmón, que lo que causa el asbesto, pues es las fibras que provocan inflamación persistente, la inflamación crónica, y pues con el tiempo estas mutaciones pueden transformarse en cáncer. Pues aunque no fue su diagnóstico final de la señora Rosa, su perfil de exposición la coloca pues en un riesgo alto de cáncer pulmonar. Listo. Bueno, para este caso y la anterior evaluación que nos hace Jessica, nosotros tenemos también una propuesta de mitigación y mejoras con enfoque toxicológico, porque digamos que estamos también basados en la GTC 45 eh, para esta propuesta de mitigación y mejoras. Este plan de gestión de riesgo en seguridad en el trabajo se centra en exposiciones por fibrocemento o asbesto, guiado por principios toxicológicos como la dosis respuesta, vías de exposición, latencia, biopersistencia, carga corporal y prevención del riesgo. Las acciones se organizan por jerarquía de controles. Entonces tenemos la primera, que es la dosis respuesta, que es reducir la concentración de fibras y la duración de la exposición mínima del riesgo para evitar riesgos y enfermedades. En este caso, pues sería rotación de personal y
reducción o minimizar la concentración de fibras y la duración de la exposición. En la vía principal, pues controlar la inhalación de fibras respirables. Son 5 partes por millón que se depositan en la pleura. Entonces, la idea también es obviamente pues usar los elementos de protección personal. Latencia y acumulación, pues las enfermedades pueden aparecer décadas después, por lo que la vigilancia a largo plazo es crucial. Es una enfermedad que no se presenta de inmediato, no tiene síntomas, sino hasta muchos años después. Biopersistencia, pues minimizar la liberación y remover fuentes de fibras que causan daño crónico en los pulmones. Obviamente, pues con tratamiento. Y en la jerarquía de controles, pues priorizar la eliminación o contención del material sobre el uso exclusivo de elementos de protección personal, fundamental. Las medidas de prevención y control, de acuerdo con la jerarquía de controles, pues y estableciendo también la GTC 45, empezamos con la eliminación o sustitución del agente. En este caso, pues la remoción segura, retirar rellenos y escombros, porque como decía en el caso, pues también se estuvo llenando el relleno, valga la redundancia, con los escombros y el fibrocemento que salía de la fábrica. La sustitución de materiales, entonces reemplazar ese fibrocemento obviamente por materiales que sean, que no tengan fibras para la remodelación, obviamente pues cambiarlo por cemento que no tenga el asbesto. Hay muchos más materiales que se pueden hacer para remodelar o fabricación de casas. En cuanto a la contención y controles de ingeniería, pues está el encapsulamiento y sellado, cubrir el material con barreras impermeables si la remoción no es inmediata, evitando la liberación del polvo. Para eso pues, se debe usar bastante ventilación, elementos de protección personal y obviamente pues barreras impermeables para contener el polvo. Control del polvo usando métodos húmedos en trabajos de corte, succión local con fibras EPA y barreras físicas, gestión de escombros en contenedores cerrados y etiquetados de acuerdo con el sistema globalmente armonizado. Ventilación localizada y extracción, sistemas de extracción o ventilación y mantenimiento programado en áreas de trabajo. En cuanto a los controles administrativos, pues están prohibir trabajos no autorizados, evitar el barrido en seco para que se levante el polvo del asbesto, zonificación y señalización de limitación, o sea, declarar áreas de riesgo y restringir el acceso con señalización clara y cercos, de acuerdo con el sistema globalmente armonizado, protocolos de limpieza, sustituir el barrido en seco por limpieza húmeda o aspiradores con filtro EPA, evitando el soplado del polvo. Capacitación obligatoria. Es muy importante que a los trabajadores se les capacite sobre los riesgos del asbesto, la detección visual, procedimientos de trabajo seguro, limpieza y uso correcto de los elementos de protección personal. Importantísimo el procedimiento de trabajo seguro. Permisos y supervisión. Todo trabajo con asbesto debe ser autorizado y realizado por personal entrenado y certificado. En cuanto a la protección de elementos de protección personal, respiradores certificados, ropa de trabajo desechable o descontaminable, y guantes y protección ocular. Son imprescindibles en las tareas de manipulación para evitar el contacto dérmico y ocular. Yo continúo con el cuarto componente del plan, que corresponde al monitoreo y seguimiento. Acá las medidas de control frente al asbesto no se pueden aplicar una sola vez y ya, debido a la biopersistencia de las fibras. Acá necesitamos un seguimiento permanente para garantizar que el riesgo realmente disminuya. En el control ambiental o monitoreo ambiental, realizamos mediciones periódicas de fibras de asbesto, tanto en el ambiente laboral como en la comunidad. Estos resultados se comparan con el límite permitido, que es de 0,1 fibras por centímetro cúbico. Además, llevamos un registro histórico para identificar las tendencias o fallas. Dentro en el monitoreo de la salud, los trabajadores actuales y los antiguos reciben exámenes médicos ocupacionales, como lo son las espirometrías, las radiografías pulmonares y evaluaciones respiratorias.
También se implementan sistemas de vigilancia epidemiológicos en la comunidad, porque la exposición ambiental prolongada también genera efectos, pues, graves. Finalmente, se evalúa la efectividad de las medidas. Se verifican si los elementos de protección personal se están utilizando correctamente, si las capacitaciones que se les aplica en el día a día están siendo, o sea, funcionan y realmente, o si necesitan actualizar los procedimientos. Una parte importante dentro de nuestro plan es la comunicación y retroalimentación para la mejora continua. Recordemos que nuestro sistema de gestión es con base al ciclo de Dewey o mejora continua o PHUA. Acá la transparencia y el flujo de la información para el plan de riesgos toxicológicos es exitoso siempre y cuando sea constante y se retroalimente todo lo que se trabaja en el plan, como es la información regular a los trabajadores y a la comunidad de los resultados de monitoreo ambiental y de salud, las alertas tempranas, como lo son generar avisos inmediatos si se detectan niveles peligrosos de exposición para una acción rápida, o los ajustes de estrategias, que básicamente es modificar y mejorar las medidas preventivas en función de los hallazgos y la retroalimentación ya recibida. Dentro de un plan en toxicología, como el presentado para el asbesto, debe ser dinámico, ya que exige vigilancia, adaptación y una comunicación efectiva para proteger la vida y la salud de toda la población y pues de los trabajadores. Una parte importante, y para que no quede solo este plan, para que este plan no quede pues solamente en teoría, pues también debemos incorporar indicadores que nos permitan medir de forma objetiva si las acciones funcionan, como lo es el primer indicador de la concentración ambiental de las fibras, que se debe medir mensualmente. La meta es mantenerla siempre por debajo de 0,1 fibras por centímetro cúbico, que es el límite seguro. El segundo indicador es el cumplimiento del uso adecuado de los elementos de protección personal, especialmente los que son para la protección respiratoria. Se debe evaluar semanalmente y la meta debe superar el 95% del personal que cumple el uso de los equipos. El tercer indicador, que es el que analiza los casos nuevos con síntomas respiratorios. Acá se revisa de forma trimestral o depende de la concentración que cada uno le quiera colocar a los indicadores, y la meta siempre será 0 casos nuevos, porque cualquier síntoma puede ser el inicio de una exposición continua. Y el cuarto indicador es la participación en capacidades, que es una medida que se puede implementar semestralmente. La meta es lograr el 100%, porque sin capacitación no hay pues prevención real. Estos indicadores convierten este plan en un sistema evaluable, transparente y mejorable. Todo este proceso se integra dentro del ciclo PHUA para asegurar que sea un plan que se mantenga vivo. Como lo dice su nombre, se planea, se hace, se verifica y se actúa, y todo esto con base en la mejora continua. En el planear identificamos cuáles son los agentes tóxicos y definimos cuáles son las medidas para cada uno de estos agentes. En el hacer debemos implementar los controles de ingeniería, los administrativos y el uso de EPPs. También todos los que nos dicta la jerarquía de controles. En el verificar debemos aplicar el monitoreo ambiental, como lo son las mediciones ambientales y los indicadores. Y en el actuar se deben realizar acciones de mejora, ajuste y fortalecer las acciones según los resultados que ya se obtuvieron. De esta manera el plan no solamente será estático, sino que se va a evaluar, se va a corregir y se va a optimizar constantemente. Para cerrar, es importante resaltar que el asbesto es un agente altamente peligroso, carcinógeno, tanto por su capacidad carcinógica como por su persistencia. Este caso demuestra cómo la falta de control laboral y la negligencia ambiental pueden generar efectos irreversibles décadas después. Nuestro plan básicamente integra la identificación del agente, evalúa la toxicología, cuáles son las medidas de control y el monitoreo continuo, garantizando una gestión integral del riesgo. Finalmente, quisiera pues dejar el mensaje clave de que la toxicología lo que no se monitorea se pierde.
El asbesto no se ve, no se huele y no genera síntomas inmediatos, pero sus efectos son permanentes y potencialmente mortales. Por eso el seguimiento continuo es la mejor manera de proteger la salud de los trabajadores y de las comunidades a largo plazo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche.